El arte de la guerra, por Sun Tzu, parte 15, notas. En esta ocasión, Sun Tzu se refiere a que un huevo, a pesar de que presente a la vista una apariencia sólida, está casi vacío, por lo que el impacto de un cuerpo lleno, como es una piedra, hará que se rompa. Lo lleno de la piedra encontrará lo vacío del huevo. El capítulo 6 de El arte de la guerra se dedica de manera específica a lo lleno y a lo vacío. Es necesario conocer las 5 notas, los 5 colores o los 5 sabores, pero sus posibilidades de combinación son inagotables. Hay que prepararse para lo extraordinario, lo inusual, lo inesperado, mediante el dominio de lo que se puede conocer de antemano. Los buenos improvisadores saben que su arte se sustenta en un duro trabajo previo y un entrenamiento continuo. Hay que tener en cuenta que cuando Sun Tzu habla de combinar lo extraordinario y lo ordinario, no alude a dos elementos inmutables, sino que se trata más bien de dos etiquetas que sirven para referirse a los métodos más habituales y ortodoxos, y a los menos habituales o heterodoxos. Con energía potencial, Shi, Sun Tzu apunta a todo lo que podemos emplear en una batalla o guerra, desde las fuerzas militares a las ventajas sobre el terreno, desde la climatología o la orografía hasta la información acerca de los planes o los movimientos del enemigo. Mark Edward Lewis lo define con gran precisión. El poder que las circunstancias de la campaña le proporcionan a un ejército. Es una energía o poder latente del que disponemos y que debemos emplear en un momento oportuno. Un estratega debe dominar tanto la energía potencial, el Shi, como el momento adecuado, el Ji. En primer lugar, debe acumular un gran potencial estratégico, ya sea gracias al terreno, la fuerza bélica o cualquier otra circunstancia. Después debe elegir el momento preciso para emplear con la máxima eficacia ese potencial. Esa energía potencial, como la que tiene el agua al caer desde la gran altura, debe descargarse en el momento adecuado, al igual que un halcón que cae sobre su presa o una flecha que se dispara de una ballesta. Para disparar la ballesta debemos cargarla, pero para hacer efectivo su mortal poder acumulado, debemos no dispararla, sino poder dispararla y saber dispararla. Como sucede con cualquier táctica de Sun Tzu, se puede emplear también este conocimiento de Shi Ji contra nuestro rival. Por ejemplo, si huimos y de este modo logramos que no pueda descargar su energía potencial acumulada como hicieron los rusos con Napoleón, al rehuir el enfrentamiento directo contra el ejército francés, que poco a poco fue perdiendo su inmensa energía potencial en las heladas tierras de Rusia. Stephen Owen señala que el gatillo o disparador de la ballesta, G, acabó por ser un sinónimo de ocasión, o de aquello que da inicio a algo, el brote de un proceso. Debemos ser capaces de actuar en un momento adecuado para iniciar el proceso que llevará a una determinada conclusión. Shen Dao decía, si la flecha de una ballesta débil vuela alto es porque el viento la sostiene. Es decir, no obtendremos el mismo resultado si lanzamos la flecha hacia arriba o hacia abajo, con una buena visibilidad o sin ella, con viento calmo o con un fuerte vendaval en contra. Por eso se debe entender el potencial estratégico, Shi, como casi equivalente a la totalidad de los estados de cosas implicados en una situación dada. Sun Tzu nos ofrece nuevas paradojas: caos que nace del orden, miedo que nace del coraje y debilidad que nace de la fuerza.
Podemos entenderlas como ejemplos del ciclo inagotable entre lo ordinario y lo extraordinario, pero también como apariencias engañosas que mostramos al enemigo para haber caos y desorden, para haber miedo y debilidad, pero en realidad hay orden, valor y fuerza. Otra posible interpretación de las paradojas aludiría a la capacidad general para disponer sus tropas sin forma aparente, mediante una organización invisible que él es capaz de ver, pero el enemigo no. Es decir, entendiendo la guerra como un sistema de signos que hay que cifrar para que el enemigo no nos lea y descifrar para leer al enemigo. Se trata de ocultar la disposición de nuestras tropas, divisiones, escuadras, batallones, bajo un caos aparente y al mismo tiempo detectar la disposición real del enemigo que pretende ocultar. Uno de los trucos de Napoleón para engañar a sus enemigos consistía en cambiar los nombres de sus regimientos. El estratega hábil pone un cebo al enemigo para atraerlo a una emboscada y descargar entonces el golpe final. También se puede emplear maniobras de distracción para cansar al enemigo y confundirlo, con lo que mantenemos nuestras fuerzas intactas mientras las suyas se desgastan. La conclusión del capítulo es que el estratega debe confiar en la organización, en la disposición de las tropas, en los métodos para mover al propio ejército y engañar al enemigo, antes que en la fuerza militar pura o en los soldados. Eso no quiere decir que sus soldados no estén preparados, bien entrenados y organizados, pero al fin y al cabo los soldados son como troncos y piedras. Si los actúas en un ambiente, caerán rodando. Las piezas del juego de ajedrez son importantes, porque sin ellas no se puede hacer. Si cambiamos las piezas de un ajedrez de ébano y marfil por tapones de corcho con el nombre de cada pieza, podremos ganar la misma partida empleando las mismas estrategias. Las piezas en sí mismas no son importantes, sino la función que representan sobre el tablero. Sun Tzu desprecia a los soldados con iniciativa propia, valientes o capaces de grandes hazañas, y elogia a los que siguen las órdenes como simples piezas de un mecanismo. El título lo lleno, Shu, y lo vacío, Shi, se ha interpretado con un sentido taoísta. Es cierto que puede existir cierta relación con las paradojas del taoísmo, pero Sun Tzu se refiere siempre a asuntos concretos de estrategia, como las ventajas y desventajas de una situación militar. El estratega debe detectar las debilidades y las fortalezas y usarlas a su favor. Para alcanzar sus objetivos tiene que actuar con decisión, pues a menudo debe transformar lo débil en fuerte, lo lleno en vacío y lo duro en blando o a la inversa. En este sentido, el arte de la guerra se aleja de las ideas taoístas de la no acción o Wu Wei y recomienda un esfuerzo constante de la voluntad para modificar las circunstancias. También resulta obvio que Sun Tzu no coincide con el elogio del vacío que se asocia a lo chino, pues prefiere sin ninguna duda todas las virtudes de lo lleno. Conviene llegar antes de la hora prevista, por quien llega primero tiene las de ganar. En este aspecto tampoco debemos adaptarnos al enemigo, sino que es preferible que sea él quien se adapte a nosotros, los puntuales. Además, si llegamos antes, nuestro ejército podrá establecerse y descansar antes de la batalla. La anticipación también nos permite examinar el terreno y poner cebos y trampas. Una de las técnicas para afrontar un examen o una reunión que se prevé tensa es llegar antes al lugar y habituarse al espacio en vez de hacerlo con prisas y estrés.
en el último momento. Por último, quien